Tema número 4 del curso de geometría, que es congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a los lados congruentes les corresponden ángulos congruentes y viceversa. Como podemos observar en la figura, dos triángulos ABC y NMP, la cual se denota como triángulo ABC congruente a triángulo MNP. De ahí es posible establecer una correspondencia entre sus lados, como podemos observar. El lado AB correspondiente a MN, ¿verdad? Tienen el valor de C. El lado BC correspondiente al lado MP, que tiene el valor de A. Y por último, el lado AC correspondiente al lado NP, que tiene el valor de B. Ahora, esta notación no solo expresa la congruencia de triángulos, sino además cuál es la congruencia. Es decir, el orden de los vértices establece una correspondencia entre ellos. Por ejemplo, el ángulo A correspondiente al ángulo N, ¿verdad? El valor de beta. El ángulo B correspondiente al ángulo M, que tiene el valor de teta. Y por último, el ángulo C correspondiente al ángulo P, ¿verdad? Que tiene la medida de alfa. Ahora vamos a observar las condiciones para la congruencia de dos triángulos. Para determinar la congruencia de dos triángulos, solo es necesario establecer la congruencia de tres elementos, los cuales deben estar en un orden determinado. Y por lo menos uno de ellos tiene que ser un lado. Observemos el primer caso. Lado, ángulo, lado. LAL, correcto. Tenemos dos triángulos. ¿Qué nos dice? Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados, como podemos observar el lado AB y BC, NM y MP, correcto. Y un ángulo comprendido entre ellos, entre los dos lados. Tenemos un lado y acá está el ángulo comprendido, correcto. Y de igual manera aquí. Entonces ahí vamos a decir que los triángulos son congruentes y cumple que el lado AB es congruente al lado NM, el lado BC es congruente al lado MP y el ángulo B es congruente al ángulo M. El segundo postulado, ángulo, lado, ángulo, ala, correcto, nos dice, si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos ángulos y un lado comprendido entre ellos, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos dos ángulos y un lado comprendido entre ellos, y de igual manera aquí. Vamos a decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo NMP, ¿verdad? Entonces, cumple que el ángulo A es congruente al ángulo N, el ángulo C es congruente al ángulo P y el lado AC es congruente al lado NP. El tercer postulado, lado, 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 las tres L's, ¿correcto? Nos dice si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes sus tres lados, ¿correcto? Lado, lado, lado y de igual manera en el triángulo. Entonces nos diría que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNP. Si es congruente, cumple que el lado AB es congruente al lado NM, el lado BC es congruente al lado MP y el lado AC es congruente al lado NP. Tenemos un cuarto postulado, que es lado, lado, ángulo, LLA, correcto. Nos dice, si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y un ángulo, como podemos observar, dos lados, lado, 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 y tenemos un ángulo, correcto. Pero el ángulo tiene que ser opuesto al lado mayor.
En este caso vamos a decir que BC es mayor que AB, ¿correcto? Entonces diríamos que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNP y cumple que el lado AB es congruente al lado NM, el lado BC es congruente al lado MP y el ángulo A es congruente al ángulo N. Ahora vamos a ver las aplicaciones de la congruencia de dos triángulos. Como primer teorema tenemos al de la mediatriz, que nos dice un punto cualquiera de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. ¿Qué nos quiere decir equidistan? Distancias iguales. Ahora, les presento un triángulo ya con todas sus partes, ¿correcto? Tenemos que esta línea BH es la mediatriz de AC, que siempre es perpendicular, y el punto cualquiera de la mediatriz. En este teorema cumple que el lado AB es igual al lado BC. Y cuando la mediatriz cae al lado opuesto en 90 grados, divide en dos partes iguales, ¿correcto? Entonces diríamos que AH es igual a HC. Y también los ángulos A y C son iguales. Si estos dos ángulos son iguales, los ángulos que les muestro aquí también son iguales. ¿Qué dicen? Pues sí, ¿verdad? Porque tenemos 90 beta y este ángulo sería 90 menos beta, ¿verdad? Porque todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Tenemos como segundo teorema de la bisectriz, que nos dice un punto cualquiera de la bisectriz de un ángulo equidistan de los lados de dicho ángulo, ¿correcto? Tenemos un ángulo, ¿verdad? A o B, ¿correcto? La bisectriz que biseca el ángulo beta beta y tenemos un punto, ¿correcto? Un punto cualquiera de la bisectriz, que nos dice equidistan a los lados de dicho ángulo. Equidistan son distancias iguales, ¿verdad? Como podemos observar, 90 grados y 90 grados, y que equidistan en dos partes iguales, ¿verdad? Distancias iguales. Si uno es B, el otro también tiene que ser B. Eso cumple. Entonces diríamos que el lado AP es igual al lado PB o BP. Y también que OA es igual al lado OB. Como tercer teorema tenemos al de la base media, que nos dice, en un triángulo el segmento que une el punto medio de sus dos lados es paralelo al tercero, y su longitud es la mitad de ella, ¿correcto? Entonces, tenemos un triángulo ABC, ubiquemos el punto medio del lado AB, M, ¿correcto? Entonces diríamos que AM es igual a MB. Si uno es A, el otro también es A. Ahora ubiquemos el punto medio de BC. N, ¿correcto? Vamos a decir que CN es igual a NB. Si uno es B, el otro también tiene que ser B. Ahora sí, unamos los puntos medios, ¿correcto? Y observamos que es paralelo al tercer lado del triángulo, ¿correcto? Que MN es paralelo al lado AC. Ahora, ¿qué pasa si ubicamos un ángulo AB? Que sea beta, ¿correcto? Y tenemos MN que es una distancia C. Aquí hay congruencia, lado, ángulo, lado en el triángulo pequeño, y en el triángulo ABC, que es el grande, lado, ángulo, lado, ¿correcto? ¿Qué tipo de congruencia? L a L, ¿verdad? Lado, ángulo, lado, correcto. Entonces, para tener el lado AC, tenemos esta pequeña propiedad, que nos dice
que MN es igual a la mitad del lado AC, correcto. Si MN vale C, 2 pasando a multiplicar, diríamos que AC es igual a 12. Como cuarto teorema tenemos de la mediana relativa a la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la longitud de dicha hipotenusa. Observemos el triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿correcto? La mediana relativa a la hipotenusa parte del vértice B hacia el lado AC, que es la hipotenusa, ¿correcto? En este teorema decimos que AM es igual a MC, pero también igual a BM. Pero antes de ello sabemos que la mediana divide al lado opuesto en dos partes iguales, ¿verdad? Si uno es barrita, el otro es barrita. Pero en el triángulo rectángulo cumple que la mediana también es igual. Ahora, tenemos una pequeña fórmula para hallar el lado AC. Por ejemplo, si BM vale la letra A, correcto, vamos a reemplazar BM la letra A. 2 pasa a multiplicar sería 2A, correcto. Entonces AC sería 2A, pero son dos partes iguales. Entonces cada barrita tiene que valer A. Y eso también vale A, correcto. Entonces los tres son iguales. Bueno, ya culminando con el tema número 4 de geometría, congruencia de triángulos, vamos a ver algunos triángulos rectángulos complementarios. Por ahora les presento 4, correcto, ya que les enseñaré 2 triángulos cómo poder sacar, para que no se memoricen. El de 75 y 15, 76, 14, 8, 82 y el de 74 y 16, que son muy útiles en la resolución de problemas. Ahora, observemos ese triángulo de 37 y 53, ¿correcto? 37 se le opone 3, a 53 4 y la hipotenusa que es 5. Hagamos una prolongación del lado de 4A que sea igual a la hipotenusa. Si son iguales, vamos a decir que uno es barrita, otro es barrita para poder diferenciarlos mejor. 5A y este lado también vale 5A. Pero tenemos un triángulo isósceles. Dos lados iguales y dos ángulos iguales. Dos internos nos da un externo, ¿verdad? Y el externo es 37. Estos ángulos tienen que ser iguales, entonces son 37 medios y 37 medios. Observemos, ya tenemos el triángulo rectángulo de 37 medios, que se le opone 3 y al otro ángulo se le opone 9. Y haciendo el teorema de Pitágoras ya podemos sacar la hipotenusa, ¿correcto? Ahora, el de 53 medios. Tenemos 53, ¿verdad? Se le opone 4 a 37, 3 y a la hipotenusa es 5. Hagamos una prolongación que sea igual a la hipotenusa. Correcto, si son iguales, son barritas 5 y 5. Correcto. Triángulo isósceles. Dos ángulos iguales internos nos da un externo. 53 medios y 53 medios. Observemos, ya tenemos el triángulo rectángulo de 53 medios, que se le opone 4 y el otro ángulo 8, ¿verdad? Y por el teorema de Pitágoras ya podemos sacar la hipotenusa. Bueno, eso sería todo, amigos, y ya nos vemos en un próximo video en la resolución de ejercicios de congruencia de triángulos de nivel 1 y nivel 3 uni.